Hola Juan. Buenas. Abrite el micrófono, Juan. Buenas tardes a todos. Buenas a todos los que se están enganchando. Buenas tardes, Billy. Hola, mono, ¿cómo te va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien, Ale? Bien, gracias, Billy. Bueno. Bien, Juan, ¿todo bien? Bien, Ale, ¿vos? ¿Cómo anda tu club? Bien, gracias, muy bien, gracias. Muy bien, muy bien. Hoy estamos todos parejos porque no estamos haciendo nada, así que Es cierto. no estamos jugando, así que estamos Este, todos empatados, no vamos ni para adelante ni para atrás. Digo lo mismo, hoy es la hora que uno recién termina la primera, uno empieza a charlar. Claro, Es el momento normal por de eso, un sábado a las 5. por eso lo hago los sábados y lo hago de las 5 a las 6 de la tarde porque es el momento que por ahí te relajás, te sentás, te vas al tercer tiempo y hablas un poco de rugby. Entonces, como extrañaba también de todas las partes del juego, extrañaba esa, dije, bueno, vamos a ponerlo. En la semana hay mucho Zoom, pero a este horario hay poco, entonces vamos a meterlo ahí. Los que escuchan se relajan, los que estudiamos para hablar estamos medio... Sí, bueno, obviamente. Siempre un laburito. Jugamos a las 5. Un laburito tenemos que hacer. Bueno, vamos a esperar unos minutos que ingresen. Sí, vamos a esperar un minutito. De paso yo estoy viendo si hay alguno que me está hablando por WhatsApp, pero estamos todos bien. Por lo menos les voy a pedir que se silencien los micrófonos a los que están, así Juan puede hablar tranquilamente. Hola Diego, ¿cómo va? Buenas, ¿cómo les va? Todo muy bien. Silencio. Hola José Luis. Siempre firme José Luis, es mi espectador número 1. Bien, a varios los conozco, a otros después Hola, si se van presentando, está bueno conocer clubes, siempre es interesante. ¿Cómo va César? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, me alegro mucho. Hoy está fresco, ¿eh? Así que estamos todos de camperita, buzo. Billy, déjeme decir que estoy firme todos los sábados con vos, pero también con Juan, porque siempre me llegó algo de Juan. Siempre me deja algo. Como lo dije la otra vez en la charla de Juan, es un científico Juan. Juan dejó de ser entrenador, es un investigador del rugby a fondo y todas sus presentaciones universitarias siempre dejan enseñanza. ¿No? Para mí, cuando alguien me dice de rugby infantil, ¿a quién podría? Digo, Juan Casajus, no, ni dudas, ¿viste? Porque es alguien que se ha especializado en eso y lo hace muy bien. Así que, yo estoy viviendo en San Vicente ahora, y los fui a ver a Lobos, los fui a ver a Bransen, los fui a ver a Porteño, insólitamente no lo pude ir a ver a mi club, a Lanús. No, mirá vos. Bueno, estamos para arrancar, Juan. Necesitamos que te comparta, ¿no? Sí, por favor, y yo voy a dejar de verlos, después vamos a volver para las preguntas. Me parece que hoy está muy bueno el tema y la verdad, seguramente esto debe estar grabándolo Billy, porque va a generar poder compartir cosas que no hemos escuchado, o por lo menos un enfoque que entiendo que todavía no digo faltando porque sería una falta de respeto, y yo siempre trato de ser muy respetuoso, pero sí empezar a pensar cómo es el tema del contacto. Sí, el tema del contacto, sobre todo en el rugby formativo, entiendo que nos está faltando 1 o 2 pasos previos. Voy a compartir un par de cosas de qué es lo que podríamos estar sumando y seguramente después en las preguntas seguiremos aprendiendo. Billy, si me compartís, ya estoy. Sí, ya estás. Estás habilitado, ¿eh? Bien, bueno. Ahí estamos viendo. Ahí lo estamos viendo. Bien. Muy bien. Bueno, la charla va a durar 30, 35 minutos. Es un tiempo que a mí me gusta de la atención, sobre todo para compartir después con
incluso con nuestros jugadores, porque una de las cosas que nos está pasando, y lo voy a volver a nombrar, es que a veces las charlas o los entrenamientos muy extensos, imagínense si un grande tiene inconvenientes de atención, ¿qué es lo que le ocurre a un joven? La vez pasada que nos encontrábamos, creo que fue el mes pasado, yo quise empezar lo mismo, que es esta postura de tener en los entrenadores que es poder justamente escuchar. ¿Sí? A los entrenadores muchas veces nos falta escuchar a los jugadores, escuchar a nuestros colegas de staff, escuchar a quienes comparten otros conocimientos en los clubes, en la unión, en otros lugares de otros lugares, me refiero también a otros clubes y a otras uniones. A partir de ahí nos vamos transmitiendo, nos vamos convirtiendo en líderes. O sea, hoy un entrenador tiene que ser un líder y sobre todo si ustedes se acercan a estos temas es porque creo que el tema del entrenador también va girando a formador. Nosotros tenemos que ser formadores y después en nuestros clubes hay que repetir esto de formar formadores, que es algo que por supuesto yo le hago mucho foco, pero sigue faltando que cada uno de los que escuchan esto después lo reproduzcan, ¿sí? En un triángulo de aprendizaje de Maslow, claramente cuando uno hace algunas cosas, las termina de aprender. Uno termina de aprender cuando cuenta algo que entendió. Yo siempre nombro a mi abuela, pobre, y digo, si yo soy capaz de contarle a mi abuela una situación de contacto, como es lo que va a terminar hoy, y lo hago simple, es porque ella me entendió el mensaje, ¿sí? Y en los chicos a veces nos pasa lo mismo. Tenemos una tendencia a los entrenadores a hablar difícil, a creer que porque lo digo largo y lo digo difícil, estoy contando un conocimiento muy grande. Y en realidad intentamos justamente hacer las cosas simples y es un poco de lo que se trata la charla de hoy. Yo quería compartirles también esta segunda, que son los últimos 2 pasos que hablamos el último encuentro, y los que están escuchando y no lo hayan visto, en el canal de Billy está la charla anterior. Es una propuesta de que los principios del rugby que todos conocemos, la World Rugby, distintas uniones, obviamente se toman, porque acá no hay todavía, por lo menos yo no pretendo hacer ningún cambio en este sentido, pero sí hacerlo mucho más simple. Cómo nosotros lo podemos hacer simple en el club y cómo lo podemos hacer simple con nuestros jugadores. ¿Sí? Si elegimos, o en realidad tiene un porqué, pensar en el avanzar, de que tanto en el ataque como en la defensa sea avanzar, y que una vez que estoy avanzando, llego a un obstáculo y ese obstáculo lo tengo que evadir, ¿sí? Estudiando un poco para esta presentación veía que los franceses te decían esto de ¿para qué voy a chocar si la puedo dar? Y los ingleses dicen al revés, ¿no? ¿Para qué la voy a dar si puedo golpear adelante? Pero bueno, entendemos primero avanzar, luego evadir sin perder la continuidad, y en esa evasión es donde aparece el contacto. Para mí en esa situación del 1 versus 1, o qué es lo que pasa cuando uno va adelante, últimamente, como un colega también dice esto de ponerse de moda cosas, y yo estoy de acuerdo, cuando se pone de moda los duelos, a todo el mundo habla de duelo. Pero bueno, ¿qué es la situación del 1 versus 1? ¿Qué es ir adelante y medirme y ver si yo lo puedo superar a mi contrincante, a mi compañero que está con la otra camiseta? ¿Sí? En esa evolución del contacto, yo les quería contar algo. Hace 2 semanas hice una encuesta con 300 entrenadores de Argentina, 300, ¿sí? La vamos a publicar luego. Pero en esos 300 entrenadores de Argentina teníamos unas cuantas preguntas, y una es ¿por qué abandonan los chicos? ¿Bien? Y fue muy interesante porque el 70% de las causas de abandono, hay muchos chicos que están dejando de jugar, sobre todo en el rugby infantil, y después en el otro corte, que es el de 13 a 15/16 años, en ese abandono, el 70% de las causas están relacionadas con el entrenador. ¿Bien? Muchas cuestiones, de cómo lo trata el entrenador a los chicos, de cómo lo recibe, de cómo le enseña, de si se preocupa si el jugador no volvió, etc. Y dentro de esas causas, una de las que aparece es cuando los chicos se golpean. Cuando los chicos se golpean, claramente a veces, por toda esta cuestión cultural de no te quejes, no te tiene que doler, etc., muchos chicos quizás aguantan ese entrenamiento y después ya no vuelven. Entonces no estamos trabajando bien el contacto.
¿sí? Claramente el contacto y la posibilidad de golpearse es una de las causas de las cuales los chicos dejan de entrenar. También es un fundamento para cuando los clubes piensen en dónde también hay que invertir en la formación de los entrenadores. Claramente, con un entrenador formado, estas cuestiones evidentemente no pasan. Ahora, vamos a empezar a hablar de ese contacto, ¿sí? Vamos a empezar a construir ese gesto, ese tackle. Y yo quería compartir algunas cuestiones que, si bien tiene que ver un poco con cuestiones más universitarias y de investigación que estamos haciendo, quiero compartirlas con ustedes para que justamente vean el porqué de estas situaciones. Fíjense, el tackle inicialmente no es un gesto natural. Esto es lo que hay que dejar claro, o sea, no es natural. Quizás la patada sea natural, quizás lanzar algo y recibir algo sea natural, pero por génesis el tackle no es natural. Ir con el hombro por debajo de la rodilla del contrario y mucho más en el tackle de frente no es natural. Entonces, empezar a pensar qué es lo que ocurre en ese tackle, que obviamente es un proceso muy complejo. Uno a veces no lo termina de entender, no sé si con la foto se ve o la estoy tapando yo, pero en general es un gesto complejo. ¿Sí? El tackle es un gesto complejo que requiere además mucha coordinación y que requiere un dominio de distintas partes del cuerpo. Bien, vamos a ver un poco cómo se va generando esto. Pero lo más importante, claramente cuando los niños empiezan, y a veces empiezan, pero a veces estamos recibiendo niños de 12, 13 o hasta de 14 años que vienen de otro deporte, donde justamente el contacto no está incluido, lo que tenemos que evitar como entrenadores, y ojalá todos los que escuchen esto quede muy claro, es evitar situaciones traumáticas. Traumáticas puede ser un golpe, traumáticas puede ser la burla de los demás, traumático puede ser el grito del entrenador que lo lleva adelante en esa situación del 1 versus 1, y para que el chico evidentemente solamente cumpla con el que le está gritando, el que lo está mirando, pero no entienda, que esto lo vamos a ver un poco para adelante, más adelante, no entienda por qué está haciendo ese tackle. Entonces, de alguna forma, todo aprendizaje es un gesto técnico específico, ¿sí? El tackle es un gesto técnico específico. No es lo mismo taclear que no taclear, no es lo mismo, fíjense si acompaña la foto, la postura de quien va a taclear, ¿sí? La postura del tacleador. Fíjense que en general uno tiende a no acercar la cabeza, ahora vamos a explicar los por qué, sí tienden un poco a poner la mano adelante. Ahora, fíjense la importancia, no lo digo yo, sino que hay muchos autores que los estamos compartiendo, y obviamente siempre decimos nosotros que tenemos que citar los por qué y quién lo dice, quién lo está investigando, pero la importancia de trabajar la capacidad coordinativa. Seguramente acá estén las preguntas del final, es un poco cómo empiezo a trabajar coordinativamente para acercar el hombro al contacto, para acercar las piernas, para movilizar los segmentos corporales que pueden ser el hombro, que pueden ser los brazos, para justamente tomar contacto. Ahora, fíjense, cuanto mayor sea el aprendizaje, más rápido y preciso tiene que ser, porque normalmente son cosas nuevas y muy complejas. Por suerte cada vez hay más gente que está escribiendo, pero todos estos gestos son nuevos. El tackle, que históricamente se conoce en nuestro deporte, se conoce por el tackle, no es un movimiento natural en los chicos. En general, cuando ellos comienzan, cuando ellos juegan, no existe el tackle inicialmente. Y cito inicialmente, y remarco muchas veces esta palabra, porque después, en la evolución que vamos haciendo, sí eso se empieza a incorporar. Ahora, en estos aprendizajes, la propuesta es enseñarlos no de forma aislada, no solamente parcializada al principio, sino ponerlos en contexto. Explicárselos a los chicos, mostrárselos a los chicos que esa es una habilidad que hay que ponerla dentro de un contexto, ¿sí? Que va a permitir que el aprendizaje justamente sea exitoso. Fíjense quizás en la foto, los chicos entienden que si dentro de un juego, esta situación no la estamos perdiendo al principio, de situación jugada, tienen la necesidad de empezar a tomar contacto, ¿sí? Y que a partir de ahí van a recuperar la pelota, ya ellos están jugando pensando en que hay que recuperar la pelota, no por ir a golpearse. Acá hay un gran tema cuando los chicos vienen, sobre todo en algunos clubes, entienden que solamente taclear y golpearse es lo que corresponde, sino encontré esta foto y me parecía muy interesante porque en Nueva Zelanda está este contexto de
el objetivo, el contexto de pensar de que estoy enseñando contacto. ¿Para qué? ¿Por golpearme solamente? No, para recuperar la pelota. ¿Sí? El ambiente, el entorno, en este caso sea de A1 o sea de A2, es para justamente recuperar la pelota. Ahora, quería compartir 4 pasos en el cual uno comienza naturalmente a aprender este tackle, y claramente el primero es mostrar. ¿Sí? Cuando los chicos no conocen o tenemos una deficiencia de tackle, que lo vamos a ver un poco más adelante, lo primero es mostrar, es plantear un punto ideal para que comience justamente a recibir la pelota, a buscar la pelota, a entender que hay que primero detener al contrario para justamente recuperar la pelota. Entonces, lo primero es mostrar. ¿Quién lo muestra? Lo muestra quizás un compañero que sí ya sabe taclear, lo muestra el entrenador, lo muestra un compañero, ¿sí? No es solamente la palabra, sino es muy fuerte la posibilidad de poder mostrar ese gesto. El segundo es vivenciar. Claramente que lo puedan vivenciar y que comiencen en los pasos que ahora vamos a mostrar un poco más adelante, pero que ellos vean, que ellos sientan, que ellos internalicen y a partir de ahí vivencien qué es un tackle. No es solamente lo que están viendo, acá hay claramente a nivel neuronal hay una diferencia entre mirarlo y después poder llevarlo al propio cuerpo, y después de vivenciarlo, claramente hay que trabajarlo, ¿sí? Hay que ejercitarlo, hay que buscar distintas formas para, de alguna forma, repetirlo, hasta justamente intentar buscar la maestría o intentar buscar que los chicos comiencen a taclear bien. Lo dijimos en otras charlas, en esto también hay que repetirlo, lleva mucho tiempo, hay que respetar los tiempos de cada uno de los chicos, lleva mucho tiempo, hay que sí o sí transitar por todas las etapas. Es muy extraño que un chico a determinada edad simplemente taclee y nada más, sino que hay que pensar en que necesitan tiempo, necesitan mucho tiempo para poder aprender este gesto, y cuanto mayor cantidad de chicos tengamos, porque este es otro tema, a veces como entrenadores focalizamos en los 2 o 3 chicos que solamente comienzan a entrenar, comienzan a taclear y nos olvidamos de los demás, y lo estamos pasando de la edad siguiente, y en general los entrenadores focalizan en quiénes son los que están tacleando y no en quienes no le enseñamos a quienes no están tacleando. Ahora, acá eso es parte de cómo comienza la propuesta. En este inicio del tackle, lo que primero empezamos a pensar es generar un montón de actividades. En esto podemos hacerlo, después podemos compartir con Billy links o ejercicios, pero lo que hay que pensar es que hay que generar muchísimas actividades del contacto con el piso. El piso es uno de los obstáculos que genera dolor, genera incomodidad. Los chicos no están acostumbrados a dejarse caer y pararse, caer sobre un hombro, caer sobre el otro, caer hacia atrás, caer adelante, caer sobre la pelota, caer con los ojos cerrados y de nuevo incorporarse. Porque un tema que yo no lo incorporé acá, pero creo que ustedes lo deben conocer, el tackle termina cuando el jugador se pone de pie. Y esta es la edad para empezar a trabajar, que cada vez que hay, nosotros le decimos piso caliente, ¿sí? Que los chicos se caigan, piso caliente, me tengo que parar. No me puedo quedar en el piso porque hay un mal gesto, y esto se repite cada sábado en muchos clubes, donde los jugadores taclean la bolsa de tackle, se quedan abrazados ahí, miran, saludan al costado, saludan a sus familiares, o foto, porque viene el fotógrafo del club, y se queda en el piso y considera que ese es el tackle. Taclear y quedarme, ese es el gesto completo. Pero esta es la edad justamente para que los chicos, como dijimos en las etapas anteriores, vivencien y ejerciten que una vez que voy al piso, inmediatamente me paro. Es el momento de empezar a incorporar hábitos, así que contacto con el piso es una de las posibilidades. La otra que hay que seguir pensando es el contacto con la pelota. El contacto con la pelota, si la pelota golpea en la cara, en general los chicos incorporan un gesto que les duele, o sea, después es muy natural que viene la pelota y sacan la cabeza de ese lugar o sacan la cara de ese lugar, con lo cual pierden la visión. Yo tengo jugadores en primera división que incluso esto no lo habían superado, y el entrenador hacía un mal diagnóstico y creía que era un problema de pase, y en realidad era un problema de esa que nosotros llamamos la pérdida de miedo. Dentro de esa pérdida de miedo estaba la situación de la pelota. Así que pérdida de miedo al contacto al piso, pérdida de miedo al contacto a la pelota, y finalmente
la pérdida de miedo al contacto al compañero o al contrario, ¿sí? Esta posibilidad de que en esa planificación que ustedes tengan existan estos 3 pasos y después continuar en el tiempo, ¿sí? Yo a propósito puse la foto de la izquierda porque fue hace unos meses nada más en Dunedin, en la Universidad de Otago, porque ellos, los Highlanders y las academias siguen trabajando el tackle, porque parecería que a veces no se trabaja, y sin embargo trabajan con superficies blandas, ¿sí? Esto de buscar las colchonetas no solamente en el piso, sino también en distintos lugares, trabajar ambos hombros, es un gran tema que no se trabajan ambos hombros, y por consiguiente, como no se trabajan ambos hombros, se crece en edad con ese gesto, y después es muy difícil a los 15 o 16 años incorporar el tackle con el otro hombro. De alguna forma esta evolución en la pérdida del miedo al contacto, hoy en Argentina la tenemos con la evolución del reglamento, ¿sí? Se está viendo que los niños están empezando a trabajar con el tag, que obviamente hay gente a favor y gente en contra. Particularmente creo que es una buena herramienta siempre y cuando sea un medio. El tag es un medio para después jugar el rugby, no es el fin en sí mismo, excepto que se decida dedicarse a este deporte, como en otros lugares. En España hay una liga entera que juegan rugby cinta, y etcétera, pero bueno, por lo menos en los países que estamos nosotros, se utiliza el tag como iniciación en el defensor, iniciación en el que va a taclear, en el acercamiento al portador de la pelota. Luego hay una etapa de iniciación, esto es algo que en general no se habla mucho. En general casi todos saltean directamente al tackle y no tienen en cuenta primero la iniciación, que en esa iniciación está todo la evolución de la postura corporal en el piso, de la postura corporal sobre un compañero, de la postura corporal no solamente boca abajo, sino boca arriba, con rolidos sobre la pelota, girando sobre la pelota. Esos movimientos deben estar totalmente incorporados. Luego aparece el bloqueo, porque claramente el bloqueo es el paso previo al tackle, ¿sí? A esa iniciación al tackle. En ese bloqueo, en general los chicos, por esto que comenzamos diciendo al principio, naturalmente no van a taclear en la línea de la rodilla hacia arriba o de la cadera hacia abajo, intentando buscar el fémur, que es el hueso más largo, sino que naturalmente van arriba, van a bloquear, van a buscar esta situación adelante. Y luego comienza la evolución del tackle, ¿sí? La evolución del tackle, cosa que conocemos, porque obviamente los factores claves los conocen. Esto es simplemente un repaso de World Rugby en cuanto al tacleador. Mantener la vista arriba, a veces es complicado mantener la vista arriba, es abrir los ojos, porque no abren los ojos justamente porque tienen algún tipo de miedo. Fíjense la importancia de trabajar en estas edades tempranas, la cuestión corporal, estable y baja siempre, intentar buscar el hombro. Esto ahora les voy a contar un diálogo que tuve hace muy poquito con gente de la Unión Argentina, con esta diferencia que se hacía a nivel reglamentario, porque los entrenadores tampoco conocen del todo el reglamento, entonces se hablaba de agarrar 1, 2, 3 y no abrazar 1, 2, 3, ahora van a ver un poco la diferencia, pero bueno, estos factores clave los conocen. Insisto, apretar los brazos para cerrar el tackle, ¿sí? Es otro gran tema que tenemos con los niños y con los adolescentes, que no cierran el tackle, en general no se cierra. Lo entendemos mirando muchos videos que justamente al cerrar los ojos, es muy importante el tema de cerrar los ojos porque se pierde justamente la posibilidad de ubicación. El que va a taclear en esa ubicación no sabe dónde está, y al cerrar un microsegundo los ojos, pierde justamente el eje de a quien tiene que taclear. Por supuesto, después de ese tackle, como lo dicen los factores claves, es soltar al portador y ponerse de pie rápidamente. Es un tema importante, insisto, porque esto ya se puede estar trabajando de las edades lo más pequeños posibles. Esto lo quería compartir para que después lo tengan y les quede en el video, porque es un material de la Unión Argentina de Rugby que es un poco conocer ante esta crítica del tag o toque o agarrar. Me parece un cuadro interesante de distintos países, cómo lo comienzan a trabajar. Y luego lo que hoy ocurre con el reglamento, ¿sí? El reglamento
Fíjense que desde los 6-7, esto es copia básica del reglamento de rugby infantil 2020, o sea, el año pasado se modificó, luego hubo un congreso en Hindú sobre, creo que fue octubre o noviembre, y esto es un poco lo que está hoy vigente. Estamos hablando en junio del 2020. Pero fíjense, M6 y M7 es el Proba Rugby, con la posibilidad del tag rugby o una cuestión comercial no permite usar el otro nombre. Luego en M8 y en M9 es una situación complicada porque, a mi entender, si bien M9 comienza el tackle, y está claro que de M10 a M14 no hay duda porque ya está dentro del reglamento el tackle, en M8 hay una zona donde si uno dialoga con el otro entrenador podría taclear o no taclear, y el cambio de agarrar 1, 2, 3 a esta es una regla que ahora le han puesto abrazar 1, 2, 3, que me parece que es mucho más sólida, mucho más consistente, ya que abrazar implicaría llevar el hombro, tomar contacto y ya así comenzar en ese aprendizaje. Pero fíjense que nosotros tranquilamente para los 9 años deberíamos estar ya con niños que taclean, y claramente sabemos que eso no ocurre, ¿sí? Evidentemente el reglamento va un poco más rápido que lo que se va proponiendo. Esto era muy simple, era entender las medidas de la cancha, porque la medida de la cancha da justamente un enfoque de que cuanto más espacio hay, menos posibilidades de tackle hay, ¿sí? Como entrenadores debemos proponer en los entrenamientos, en los juegos, en los entrenamientos, en los partidos, en todas esas situaciones, el menor espacio posible, justamente para que haya posibilidades de éxito, ¿sí? De éxito en los tackles. Nosotros estamos pensando hacer una evolución para que después cada club pueda hacer un seguimiento en este sentido. Esto es una propuesta que tiene que ver primero con la pérdida de miedo al contacto y empezar a planificar y ver ejercicios con etapas de básico, ¿sí? Y principiante, intermedio, avanzado y experto. O sea, fíjense que podría ser incluso hasta experto en pérdida de miedo al contacto. Todavía no estamos hablando del tackle, claramente. Luego sí comienza el tackle. Esta es una evolución que se va dando de forma individual primero en los niños, pero de nuevo, pasada esa etapa podríamos empezar a pensar en un principiante porque está comenzando a taclear, o con la rodilla en el piso, o todavía no se realiza el tackle, pero ya es o principiante, intermedio, avanzado y experto. Luego ya con un tackle intermedio, y de nuevo, principiante, intermedio, avanzado y experto, se pueden solapar, es decir, cuando se está generando la etapa experto de una etapa 2, se podría estar en una etapa principiante de etapa 3. Esto es simplemente para marcarlo, porque vamos a proponer ejercicios a futuro pensando en este organigrama, pero fíjense que tacleado, un tackle afianzado a nivel experto, a mí me cuesta ver, o sea, en el rugby internacional a veces es complicado ver algunos que realmente están tacleando, que no pierden ningún tackle, que recuperan la pelota y que además taclean con ambos hombros. Así que esto es simplemente un intercambio. Y antes de que comiencen las preguntas, también quería compartir, este es un trabajo que hicimos con el licenciado Darío Saluzzi, y lo presentamos incluso hasta en un congreso el año pasado, que es pensar en los niños no solamente en el tacleador, sino en el tacleado. ¿Sí? En general, casi toda la bibliografía, y siempre nos han enseñado, es toda la evolución que estamos hablando, y me llevó casi el 80% de la charla, es sobre el tacleador. Y pensamos en los factores claves del tacleador, y solamente el que va a recuperar la pelota. Ahora, en el rugby formativo, ¿qué estamos haciendo con el tacleado? ¿Dónde está poniendo las manos? Hemos visto muchos chicos con cabestrillo caminando por los clubes, y cuando le preguntás en general, estaban siendo tacleados. Pensar también en la foto, no solamente en el jugador en blanco, sino en el jugador oscuro. ¿Sí? Lo vemos incluso en el rugby hoy a las 4 de la mañana, se veía jugadores que cuando taclean ponen la mano, pero son jugadores profesionales y preparados para eso. A nivel club, nosotros tenemos que ir pensando sobre el tacleado, sobre el que recibe ese tackle, que también hay factores claves y que se los podemos compartir en otro momento. La charla no tenía que ver con eso, pero sí plantear este alerta y pensar que el tacleado tiene básicamente partes duras, lo que le decimos partes duras para recibir ese golpe. ¿Sí? Las partes duras claramente de abajo hacia arriba, una forma muy metodológica que utilizamos
y que compartimos porque es mucho más fácil para los entrenadores. De abajo hacia arriba sería tobillos, rodillas, caderas, hombros, ¿bien? Y finalmente cabeza, porque muchas veces la cabeza también hace ese movimiento de latigazo hacia atrás. Entonces, acá la sugerencia es mentón pegado al pecho. Incluso le agregamos el concepto de caparazón de tortuga, que los chicos empiecen a tener que entender que cuando van cayendo tienen que utilizar ese caparazón de tortuga o con la pelota adelante o simplemente con los brazos adelante para evitar esa situación. Pero, insisto, hay muchos martes a la noche o sábados a la mañana que cuando los entrenadores proponen actividades de tackle, muy pocas veces observan la situación del tacleado. Y antes de pasar a los últimos pasos metodológicos, fíjense que nosotros estamos viendo la foto y en general la vemos, cuando vemos ese 1 versus 1 nos colocamos de costado. Nos ponemos en un lugar donde la situación del duelo, del 1 versus 1, vemos, incluso alentamos o arengamos y le decimos muy bien, etcétera, desde el costado. Y no podemos observar desde atrás del tacleado o desde atrás del tacleador, cosa que también sugerimos, o incluso hasta dar vuelta en esa situación. Finalmente, bueno, esta es una idea que Billy me está permitiendo este espacio, pero vamos a proponer, cuando terminemos mi tesis doctoral, un programa de entrenamiento de contacto, que tenga justamente, va a ser un programa en el cual, si bien está el tackle dentro de otras formas de contacto, el rack es otra forma de contacto, obviamente el scrum en line y el maul, y obviamente el que lleva la pelota, pero entender frecuencias de contacto, intensidades, tipo de contacto, etcétera, para que justamente en ese programa, desde los 6 años a los 18, todos los jugadores que estén incluidos dentro de este programa, realmente se entrene esa evolución en el contacto. Obviamente para jugadores en distintos niveles también, ¿sí? Bien, últimos minutos, Billy, para cuando estamos pensando esta cuestión de la evolución del contacto, retomo, que es decir, cómo lo llevamos a la cancha, ¿sí? Al menos utilizo estos 4 principios que son metodológicos y se pueden utilizar para cualquier destreza. Lo primero es ir de lo más simple a lo más complejo. En esta evolución o en cualquier etapa de las que nombramos en el contacto, ir de lo más simple a lo más complejo, que los jugadores entiendan de lo conocido a lo desconocido. Esto es, si yo tengo primero, me siento cómodo, como vimos en una foto, que lo abrazo a mi compañero, después abrazado el compañero comienza a moverse y yo sigo al lado, pero que realmente sea una situación donde los jugadores estén cómodos. Hoy los cursos de la Unión Argentina hablan de la confianza del jugador, que el jugador tenga justamente la situación, insisto, que no es natural, el contacto inicialmente no es natural, así que plantear, insisto, de sencillo a más complejo, de lo conocido a lo desconocido, de lo que es fácil al desafío, a lo más difícil. Eso los genera a los chicos interés por ir a ver qué ocurre, siempre con protector bucal. Está claro que es obligatorio, en el rugby infantil es obligatorio, lo dice en mayúscula, con responsabilidad de los adultos inicialmente y hasta quienes hagan de árbitro también. Y obviamente de lo más concreto a lo más abstracto, que es si uno les dice vamos a hacer un tackle de costado, la palabra es muy difícil en estas edades en los chicos, hay que mostrárselo como vimos adelante. Por supuesto, el más difícil es el tackle de frente, el tackle de costado en general es el más fácil de hacer, por eso muchas veces lo dejan entrar en la defensa, cosa que decimos después en juveniles o en primera, lo dejo entrar y lo tacleo, o sea, cumplo que hice el tackle, pero en realidad el tackle es justamente de la línea de pelota hacia adelante, no esperando que ingrese. Y los otros 2 tackles que al menos nombra World Rugby, que es de atrás, son muy complejos para hacer a esta edad, y el doble tackle, por supuesto, mucho más. Cuando dejamos esos infantiles a juveniles, y esto también es otro trabajo que estamos para compartir, fíjense, en partidos en juveniles sobre todo, en partidos de similar nivel, ¿quién saca ventaja? No quiere decir que gane o no, pero ¿quién saca ventaja? El que hace más tackles, esto está comprobado por estadística, pero los que defienden más, es decir, hacen más tackles, cometen menos errores en la posesión, bueno, y utilizan mayor variedad en algo que se está hablando en estos tiempos de pandemia, de agrupado, desplegado, desplegado, agrupado y juego con el pie. Pero fíjense que defienden más, es decir, el tema de tackle
es un tema importante. En estos 3 ítems, el tackle es uno de los temas importantes. Bien, por supuesto, para bibliografía hay para leer mucho, para ver. Ahora quería simplemente mostrarle parte de lo que estamos leyendo y viendo, y van a estar a disposición de todos ustedes. Y antes de compartir la última pantalla, de nuevo el mismo desafío de la vez pasada. Creo que cada uno de los que están acá presentes saben muchas cosas, pero les propongo seguir pensando afuera de la caja, que es justamente desafiarnos, no pensar que la bicicleta que están viendo es la que nos queda bien, sino justamente puede ser otro tipo de bicicleta, ¿sí? Así que creo que entré justo en el tiempo. Sí, sí, perfecto. Nos quedan 4 minutos y pico todavía, así que podemos arrancar Bueno, con las... ¿alguna nueva pregunta para que te quede justo? Y Dale. Si alguno... ahí hay gente que cuando empecé no estaba, ahora la empezó a ver. Sí, sí. Pueden, los que quieran, se pueden habilitar el micrófono y hacer la pregunta que quieran a Juan, que deseen. Lo más importante es si quedó claro, y después charlamos. Sí, sí, yo por lo menos, a mí me quedó claro. Yo te hago una consulta. El tema de la preparación física, ¿sí? Dentro de esto de trabajar el contacto y de perder el miedo al piso, ¿sí? Hay cosas que podemos hacer o que debemos hacer. Explico un poco la pregunta, la amplío un poco y por ahí nos vamos al tiempo y vas a terminar contestándola en la otra parte. Yo ahí muchas veces, yo sugiero, no trabajo con infantiles, pero sugiero muchas veces que visualicen o hagan un análisis de la población de chicos que tienen, de dónde vienen, de qué colegio y cuál es su preparación física, ¿sí? Cuál es su estado de la preparación física. Porque para muchos gestos y para muchos movimientos de juego, incluyendo la pérdida del contacto y el uso de trabajar en el piso, son sumamente importantes. Eso es lo que yo creo entender. Sí, Billy, yo te agrego algo. Más que Sí. educación física, eso se llama educación motriz. Sí. La educación motriz hace que todos los movimientos de los niños, sea cuadrupedia, sea trabajar en apoyos, sea deslizamientos hacia atrás, deslizamientos laterales, ¿sí? Tiene que ver justamente con una educación motriz. Que la educación motriz la debería dar las escuelas, y obviamente cada vez se da menos, y la situación cultural de ser chicos de departamento, de casas encerrados, esos van perdiendo, porque claramente un montón de destrezas, como se decía muchas veces, que tiene que ver con, por ejemplo, el hecho de